¿Cómo estamos, Adri? Pues estamos muy bien, Javi, ya descansaditos, ¿no? Que llevábamos 4 semanas seguidas sacando el programa. Sí, la verdad que esto de picaeta semanal ha sido duro, ha sido a contrarreloj, he tenido que editar todos los programas, Ya te demasiado digo. loco. Pero vamos, ya te digo yo que hasta que no consigamos financiación no vuelvo a hacer picaeta semanal. Si queréis Tal picaeta cual. semanal, Tenemos apoquinad. que poder vivir de esto. Eso es. Pues eso, Adri, que cuéntanos un poco de qué va hoy el temita. Pues bueno, hoy, un 1 de mayo, Día del Trabajador, vamos a hablar de un tema que le pega bastante a esta querida efeméride, ¿no? Porque, aunque ya lo dijimos en su momento con el programa de cocina tradicional con Blanca, hoy nos vamos al origen, más origen todavía, ¿no? Más al origen de todo. Vamos a la tierra, a las raíces, al campo, ¿no? Así que nada, Javier, dale a la intro. Pues vamos con la picaeta Season 1, Episode 17, Agricultura y Ganadería. Por fin es domingo y ya llega la picaeta. Cógete el vermú y vente pa' la picaeta. Con 2 foodies y medio que ya están por aquí. Y con nadie a los fogones la picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti. Bueno, Javi, pues menudo tema traemos, ¿no? Sí, yo creo que era un tema necesario, ¿no? Ir al origen, ir al sector primario, donde nace todo lo que nos gusta mucho hablar de comida, de degustar, de ir a restaurantes y tal, pero bueno, al final todo nace de ahí. Podríamos decir que es el lugar donde nacen los sueños, o por lo menos nuestros sueños. Es donde nace todo y cada vez es un sector que lo tiene más difícil para sobrevivir. El sector está mal, está mayor y hay que darle un poco de altavoz y hablar de ello, y es lo que vamos a intentar hoy. ¿Tú tienes familia de agricultores, ganaderos o...? Pues no, la verdad es que yo no, tengo unas Eres raíces muy urbanita. cosmopolitas. Es urbanita. ¿Tú qué? Pues yo sí. Mi familia es de Teruel y ha trabajado siempre el campo y los animales. Mis abuelos eran agricultores, ganaderos. El padre de mi padre, mi abuelo Cándido, aparte de tierras, tuvo ovejas toda su vida. Y eso, y luego mi abuelo Leoncio, el padre de mi madre, del que, por cierto, en su día hice un documental que lo podéis ver en YouTube. Si ponéis Leoncio cortometraje, Eso no sale. lo sabía yo. Sí. Tuvo también ovejas y aparte tenían conejos, gallinas, cerdos, tenían un montón de animales. O sea que tú has crecido bien rodeadito de fauna, ¿no? Sí. O sea, yo tengo recuerdos, unos mejores que otros, porque, a ver, en mi pueblo era típica la matanza del cerdo, el matacerdo que lo llamaban. Y era una cosa bastante chunga. O sea, era... Sí, Alguien que no estaba acostumbrado a eso se podía traumatizar bastante. fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que el proceso de después, el hacer los embutidos, todas esas cosas, eso molaba, ¿sabes? Era como muy artesanal y se juntaba toda la familia y eso eran buenos recuerdos. Y luego, aparte, mi abuelo tenía huerto con sus verduras, sus hortalizas, y así que llevo comiendo pues kilómetro cero desde antes de que se dijese kilómetro cero. Antes de que estuviera de moda, ¿no? Y Javi, ¿a ti te gustaba ayudar en todas esas tareas del campo o qué? Pues ahí soy como tú, también. O sea, alguna vez fui a ayudar a mis abuelos, pues iba a ver cómo esquilaban a las ovejas, algún parto de alguna oveja. Les daba de comer a las gallinas, recogía huevos, así, pero todo muy light. Claro. Nunca he ido a ayudar al campo a ver, alguna vez he ido a quitar piedras, pero vamos, todo muy anecdótico, nada que ver con ayudar en la cosecha y todo eso. Es una vida muy jodida. A veces se idealiza, ¿no? Eso de vivir en el campo y tal, pero es una vida bien jodida. Tiene momentos muy bonitos y pues para yo que era un crío, pues esa libertad comparado con estar en la ciudad era la leche. Pero vamos, no es una película de Disney. No, claro, eso es lo que está claro. O sea, detrás tiene mucho más, ¿no? De lo que no se conoce, que es jodido. Y justo con esto que comentas de que no es una película, justo este viernes se estrenó una película que viene muy bien al tema de hoy. Se estrenó Alcarrás. No la hemos podido ver, evidentemente, pues se estrenó pues antes de ayer.
pero la verdad es que tiene una pinta muy buena. De hecho, ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, para que luego diga la gente, el cine español, pues... Pues sí, se lo llevó en Berlín y la verdad es que la temática de la película pues va muy, muy ligada con el programa, así que os voy a leer la sinopsis. El abuelo ha dejado de hablar, pero nadie de la extensa familia Solé sabe por qué. Como cada verano, en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña, la familia cultiva una gran extensión de melocotoneros. Después de 80 años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. O sea, se podría decir que los Simpson ya predijeron la sinopsis de Alcarràs. ¡Juego con mi melocotonero! Te estoy leyendo una sinopsis súper seria y tú vienes aquí con gilipolleces. Sabes que hay que poner momentos de desahogo un poco, que si no la picaeta no es la picaeta, tío. Eso sí. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poco más cosillas, así que rodeen al sector, que sean... Porque luego entraremos con el invitado en lo que es 100% el sector, así Exacto. Alguna cosa curiosa y demás. Pues bueno, antes de meternos ya en el barro, pues me gustaría recomendar una revista que se llama Origen y es bastante completa porque la verdad es que toca todo lo relacionado con el mundo rural. Habla mucho de gastronomía, la verdad es que tiene muchísimo contenido que pues bueno, es muy ilustrador y enseña bastante, ¿no? En términos que son muy desconocidos últimamente. Pues sí, la verdad es que está guay, ¿eh? Justo el otro día que estuvimos en el Salón Gourmet de Madrid, tenían un stand y ahí me llevé un par de revistas a casa y la verdad que, joder, muy completas, contenido variado, bien, me gustó. Y además eso, lo que hablamos, ¿no? Reivindicando un poco el mundo rural. Pero bueno, vamos al lío, ¿no? Pues sí, vamos con cosas de expertos que hoy vamos a aprender muchísimo con nuestro invitado, estoy seguro. Es la entrevista con expertos. Donde encontrarán cosas de expertos. Bueno, Javi, pues vamos con nuestro experto que va a dar más luz de la que podemos dar nosotros al tema y te dejo las presentaciones. Pues hoy viene a la picaeta Marcos Garcés, que es agricultor y ganadero turolense, más concretamente del pueblo de Bañón, que tiene aproximadamente unos 150 habitantes. Marcos es miembro de la ejecutiva de UAGA, que es la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y aparte de eso colabora en varios programas de la cadena SER, hablando un poco de agricultura y del entorno rural, y también en Aragón Televisión, vamos, que está acostumbrado a los medios. Marcos, bienvenido, y lo que siempre preguntamos antes de empezar la entrevista, ¿qué cenaste anoche? Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y anoche cené baba ganús de berenjena, hummus y un pan que había hecho con un pan de estos árabes chafadito que lo haces en la sartén, que lo habíamos hecho aquí en casa con el pequeño por la tarde para entretenerlo. Eso cenamos. Y una burrata con tomate cherry, se me había olvidado. Oye, buena cena, ¿eh? De las cenas más elaboradas que han pasado por este programa. Tampoco es lo más más complicado del mundo, pero bueno. Bueno, Marcos, siempre nos gusta empezar las entrevistas un poco, pues bueno, por el inicio, ¿no? Y de aquí queríamos preguntarte cómo te llega la pasión por el campo, si es desde pequeño o es ya cuando empiezas a ayudar a tu padre. Bueno, pues yo, por contextualizar, soy el mayor de 3 hermanos, mis abuelos eran agricultores, mi padre es agricultor y desde que soy pequeño me ha gustado el campo, iba con mi abuelo al campo en el tractor, iba con mi padre. Y desde los 12 años más o menos, pues por motivos familiares, mi padre tiene otro trabajo, pues tenemos que empezar a echar una mano en casa, comprar un tractor que lo pueda conducir yo y ya empiezo a ir al campo detrás de él con el tractor haciendo lo mismo que él hace. Y vamos, desde siempre me ha gustado. Y a ver, otra cosa que siempre hacemos es, como nosotros solemos tocar temas de los que no tenemos mucha idea, es que nos hagas un resumen para dummies que decimos. Tú te dedicas al cereal, de las etapas por las que pasa un agricultor como tú a lo largo del año, digamos, desde la siembra hasta la cosecha. Bueno, hasta la venta. Hasta la venta, es recoger, luego lo tienes que vender. Exacto. Bueno, nosotros, como bien dices, tenemos explotación de secano en extensivo de cereales, forrajes, oleaginosas y leguminosas, y también tenemos granjas de porcino. Entonces, en la parte agrícola, nosotros, en nuestro año, yo siempre digo que para mí Nochevieja es el 31 de agosto porque acaban las fiestas del pueblo, los veraneantes se van y además en año agrícola es como que empezamos a trabajar la tierra, ¿no?
En septiembre más o menos, o igual en agosto ya vamos avanzando, empezamos a preparar la tierra, lo que va a ser el lecho de siembra. Octubre, noviembre, hasta el puente de la Constitución es cuando hacemos la siembra. Invierno está un pelín más parado, o sea, tenemos un poco más de parón, pero ya empezamos a preparar la tierra, por ejemplo, de girasol, que sembraremos pues ahora en unos días, a mitad de mayo, y también la tierra de avena. Retomamos un poco cuando mejora el tiempo, pues en febrero con estas siembras tardías como puede ser la avena. Si ya hace buen tiempo, pues lo que hacemos es rular la tierra, o sea, pasar un rodillo para compactarla un pelín, para que guarde mejor la humedad, para que esté mejor el suelo a la hora de cosechar. Y también empezamos ya con la fertilización de primavera, que es más nitrógeno, que es lo que necesita la planta para desarrollarse con las lluvias de primavera. Y luego, pues la época de en marzo, abril, pues ya seguimos con lo de rular que os decía, se completa la fertilización. Se aplican también los fitosanitarios para el control de malas hierbas, etc. Mayo, siembra de girasol, siembra de esparceta, que es una leguminosa. Primera quincena de junio hacemos los forrajes, segamos los forrajes. Segunda quincena de junio empezamos ya con la cosecha de alguna leguminosa, las tierras que vienen antes, que son más tempranas, o cultivos más tempranos. Y todo julio cosechamos. Nosotros nos metemos hasta el 8 o 10 de agosto, solemos estar cosechando. El resto de agosto ya te lo tomas un poco más relajado porque el pueblo está lleno de gente, te vas por ahí, haces algún viaje, etcétera. Pero también si hay tormentas aprovechamos ya para empezar a trabajar la tierra otra vez. Eso sería un poco el ciclo de lo que hacemos a lo largo del año. La parte de la granja, eso sí que nosotros tenemos las granjas moduladas, entonces siempre están entrando y saliendo animales. O sea, tenemos que hacer vacíos sanitarios porque cada 900 animales las tenemos separadas, entonces cada vez que se vacía una de esos 900, pues la limpiamos, hacemos la desinfección y se puede volver a llenar. Entonces sí, eso sí que está constantemente entrando y saliendo animales. ¿Crees que cada vez hay más jóvenes que vuelven a los núcleos rurales o que incluso directamente se quedan en los pueblos? Bueno, sí que es verdad que hay muchos jóvenes que en otro tiempo quizás o unos años atrás no hubieran decidido volver o quedarse, pero también es verdad que siguen siendo muy pocos. Para que os hagáis una idea, de los perceptores de PAC en España, solamente el 8% son menores de 40 años y el 0,55% son menores de 25 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una población en el campo muy envejecida, que sí que es verdad que hay muchos jóvenes que se están quedando, pero no es suficiente para que haya un relevo generacional natural. ¿Qué pasa? Que esto no es un problema del sector, no es un problema agrícola, al final es un problema social, porque cada vez tienes menos gente que está dedicándose a producir alimentos. Ahora, pues bueno, iba a decir, ahora no pasa nada, pero bueno, lo estamos viendo con lo de Ucrania, como traes, vendes, compras, puede parecer un problema menor, pero estás perdiendo gente que se dedica a la producción de alimentos de una forma, como es aquí en territorio nacional, territorio europeo, que tú controlas cómo se producen, porque nosotros producimos en base a las exigencias de los consumidores, eso es la PAC, básicamente, aparte de las ayudas, que es lo que la gente conoce. Entonces es un problema importante y además eso, como la mayoría de la agricultura está en el medio rural, pues también pierdes población en el medio rural, que eso es hablar de vertebración del territorio, etcétera. Entonces es un problema importante, sí que hay jóvenes que se quedan, pero no es suficiente respondiendo a tu pregunta. Claro, si alguien se quiere quedar, o sea, porque digamos tú te viene de familia, pero imagínate que ahora alguien dice, pues oye, me voy a lanzar. ¿Hay ayudas, hay algo o hay que empezar trabajando para alguien y sacándote poco a poco ahorros para poder invertir? Eso es lo que hay que explicar, que si no tienes un caso como el mío, muy similar al mío, es prácticamente imposible. Siempre digo que hay 3 cosas que hacen que los jóvenes tengan problemas para incorporarse, que una es las políticas agrarias están diseñadas para la gente que lleva mucho tiempo en el campo, las ayudas principalmente van destinadas a la gente que lleva 20 o más años en el campo, reciben más ayuda que un joven. 2, la estructura del medio rural. Hay que entender que tú cuando te vas a quedar en el campo, lo que haces es plantear tu futuro y el de tu familia o tu futura familia en un entorno con cada vez menos servicios o con cada vez una brecha de posibilidades respecto a otros entornos. Y tercero, el propio sector, que por ejemplo no tenemos acceso a la tierra. O sea, si no tienes tierra es imposible o muy difícil que encuentres tierra para incorporarte, y si la encuentras a un precio 3-4 veces superior al valor agronómico que nosotros le sacamos, porque es un bien, un refugio de dinero, la gente la compra como inversión, etc. Luego es un lío burocrático tremendo, hay una formación que no está completa, porque ser agricultor no solamente es cojo, labro y echo semillas, no. Primero para eso ya tienes que saber cómo está el suelo, qué semilla tienes que echar, cuándo la tienes que echar, etc. Pero luego, quieras o no, manejas una pequeña y mediana empresa con tus inversiones, tus riesgos.
El precio ahora mismo al que tenemos la maquinaria está desorbitado, o sea, tienes mucha inversión que hacer con una amortización muy lenta, con unos vaivenes estamos viendo últimamente muy complicados que hacen difícil plantearse a futuro. Yo cojo la explotación de mi padre, está en marcha, por suerte tenemos tierra, máquina actualizada y la conozco perfectamente. Entonces es como continuar algo que he ido haciendo ya años atrás. Y además sigo teniendo a mi padre que me sigue ayudando, ahora me ayuda a mí en vez de yo a él, y me sigue enseñando cada día y sigo aprendiendo cosas con él. Alguien que quiere incorporarse de cero es que habrá algún caso, pero es prácticamente imposible, algún héroe, pero es prácticamente imposible. Ten en cuenta, un tractor medio te cuesta ahora mismo, a precios de ahora, pues estará por 120.000 euros, 130.000 euros, solo el tractor. Hostia. Ahora, sembradora, Sí. remolque, cultivador, teniendo en cuenta que tienes tierra, porque si no tienes tierra... Claro. Entonces, bueno, es complicado y sí, hay ayudas para que se incorporen los jóvenes. Ahora están los planes de incorporación, que depende de cada comunidad autónoma, cómo se organiza, pero bueno, tienes un tope de 70.000 euros, es por parámetros. Si haces ecológico, pues tienes más puntos. Si metes energías renovables, tienes más puntos. A las mujeres también se le prima con más puntos, etcétera. Y ya os digo, es un tope de 70.000 que puede parecer mucho, pero en realidad no es tanto para toda la inversión que tienes que hacer. Y el problema es que si luego te incorporas en un sector que tiene una rentabilidad tan ajustada en un territorio tan complicado, podéis dar de inicio todo el dinero que queráis, que si luego el sector no funciona o es muy complicado o una viabilidad cogida con pinzas, pues pocos se van a incorporar. Y ahora justo que comentabas el tema de las ayudas, ¿no? Que a las puntos por ser mujer, demás, queríamos también preguntar si crees que está aumentando la importancia de las mujeres en este sector o si por el contrario es un sector que todavía queda muy lejos, ¿no? de esta paridad y esta incorporación del perfil de mujer. Importancia las mujeres siempre han tenido muchísima porque, bueno, yo lo veía en casa de mis abuelos, al final era la casa de Garcés, que era como se de Bautista, como se pillaba mi abuelo, por ejemplo, de Bañón. Pero tú veías a mi abuela y era la que amasaba el pan por la noche, preparaba el almuerzo para los trabajadores que tenían en casa, cuidaba a los hijos, los animales de la casa, cuando había que reclutarlos siempre iban a ayudar al campo. O sea, más o menos mantenían ellas la casa y luego su socialización que hacían era o en el horno cuando iban al pan o en el lavadero. Sin embargo, mi abuelo, que era el de la casa, el agricultor, sí que se iba al bar o se bajaba a Calamocha a comer cuando hacía alguna reparación. Entonces la importancia siempre la han tenido, lo que pasa que es verdad que no se ha visibilizado. Y ese es uno de los problemas principales. Y además es que en el medio rural en general pues pasa porque las mujeres se puedan quedar, que son las que más difícil lo tienen, más que nosotros, porque la falta de servicios hace más mella en las mujeres que en los hombres, con los roles además tradicionales que hay de cuidados de los menores, etcétera. Pasa por una feminización tanto del sector agrícola como del medio rural. Y hay que hacer un especial hincapié en que las mujeres se incorporen. Y luego hay que romper muchos tabús porque igual que tú preguntas en el centro de una gran ciudad, si te imaginas a un joven agricultor y se pensarán que es un chaval de pueblo que habla mal, que va sucio, que no sé qué, pues tampoco se imaginan una mujer agricultora. Y hay que enseñar que sí que las hay y que además las necesitamos. Y justo ahora que comentabas lo de el del pueblo que va a la ciudad y tal, y los prejuicios que hay. Tú estudiaste en Valencia, si no me equivoco, aunque esto igual le duele a Adrián. ¿Qué pasa? ¿No te gustó Valencia o qué? Mira, ¿Qué dijiste? Me vuelvo a bañar. No, yo cuando acabé el instituto sabía que me quería quedar en el campo, que quería ser agricultor. Mis padres, con súper buen criterio, me dijeron, estupendo, pero vete fuera, fórmate. Entonces yo siempre digo que no me fui porque siempre volvía los fines de semana a trabajar, incluso ya acabé la carrera yendo a Valencia solamente a hacer exámenes. Y empecé estudiando agrónomo porque se quería ser agricultor. Entonces me cogieron en Madrid y en Valencia y me fui a Valencia. Hice agrónomo 2 años, no me gustó mucho, no me convenció. Y lo siguiente que más me gusta, filosofía, historia, economía, política, y había sociología y ciencias políticas. Entonces me gustaba mucho lo que estudiaba. Valencia como ciudad es una pasada, tienes el mar, tienes la montaña, tienes todo el cauce del río, pero me gusta más el pueblo, amo el lugar donde vivo, quería ser agricultor, continuar con la explotación familiar y eso tira más que el mar, y eso que me gusta muchísimo el mar. Tengo que decir que yo tengo una amiga que también estudió sociología en la Universidad de Valencia y ahora también vive en un pueblecito de Teruel. Así que igual es la facultad, ¿eh? Igual nos enviaban allí. Lo que os manda para allí. Yo venía programado de casa, yo lo tenía en la cabeza, sí. Sí, ella también lo tenía bastante claro. Bueno, yendo un poco más a la actualidad, quería preguntarte cómo entras en UAGA, que hemos comentado antes que formas parte de la junta directiva, y en qué consiste tu puesto. Bueno, pues mi padre es uno de los fundadores de la gente que estuvo cuando se creó UAGA, COAG y bueno, todo el sindicalismo
agrario en España, que empezó pues todo en la transición. Entonces eso también me viene de pequeño. Siempre cuentan que cuando yo estaba en la tripa de mi madre ya estuvo en un encierro de la delegación del gobierno de Zaragoza, no sé cuántas horas, en verdad. Era casi un día embarazada de mí, tal. Entonces, pues estas cosas como lo de la agricultura, ¿no? Entonces, siempre acompaña a mi padre a las reuniones, etcétera. Y yo creo que en mi casa siempre hemos, no sé, se ha hablado mucho de que hay que tener implicación, que hay que trabajar por lo que uno cree, involucrarse en las cosas nobles que tú crees o cómo crees que debería ser el sector, etcétera, etcétera. Y Uaga, aparte de haberlo mamado desde pequeño, creo que es el sitio más idóneo porque lo que la define principalmente es que estamos gente de ideologías muy diferentes o que políticamente pueden ser casi opuestas, pero con una idea de agricultura, defendiendo la agricultura familiar, que tiene que haber agricultura con agricultores, lo que hablábamos antes, o sea, que no es lo mismo que haya agricultura con grandes empresas que vienen y se van, o con gente que tiene un montonazo de tierra y emplea gente y poco más, o de verdad una agricultura rica en gente, una agricultura también social, con importancia social, que dé valor en los pueblos. Entonces, básicamente, estoy ahí, creo que es un sitio ideal, porque luego a través de COAG, para intentar reivindicar o trabajar por el sector que creo. Y bueno, yo ahora mismo estoy en la ejecutiva aquí de Aragón y pues es que el día a día hay un montón de problemáticas. La verdad es que no hay día que no haya o se hiela la fruta o no sé qué pasa con el mercado o ahora la PAC la van a reformar o los conejos se comen la cosecha, etcétera, etcétera. Pues bueno, un poco es eso, un poco es reivindicar de cara a las instituciones y también, que eso lo deberíamos hacer más, que es donde fallamos más, de cara a la sociedad, explicar nuestro trabajo. Ahora hablabas del sindicalismo en la agricultura, que siempre ha estado ahí, pero hay en otros países, digamos, que incluso se ha lanzado un poco hacia la política como tal. ¿Crees que se ha planteado eso en algún momento o crees que sería útil un partido político del sector? Bueno, creo que lo que es útil de verdad es intentar... Tú al final eres una especie de lobby muy pobretón comparado con otros lobbies. Yo, por ejemplo, cuando era responsable de jóvenes y me tocaba ir más a Bruselas, lo veías allí, que tú salías súper contento de una reunión y luego había otro lobby que había preparado ahí un lunch con comida, bebida y tal para todo el mundo, que decías, pues está mi reunioncita con mi libretita, está, pues ya, ¿no? Con esto ya... No tengo nada que hacer. Claro, entonces creo que lo importante es la influencia o intentar explicar y hablar con todos los partidos políticos, o sea, con todo el espectro de partidos políticos, más que hacer uno solo de esto, porque está últimamente muy de moda hacer partidos políticos solo con una causa, pero tú cuando estás en parlamentos o cuando entras en gobiernos o tal, es que gobiernas para todo el mundo y tomar decisiones, o tienes que tomar decisiones o opinar o votar todo tipo de problemáticas o todo tipo de leyes o todo tipo de, no solo la de agricultura y las demás no las voto, no. Entonces, por eso creo que el trabajo importante es tener buena relación con todo el arco de partidos políticos e intentar explicar de forma, además, porque lo importante aquí es la coherencia, o sea, ser coherente y saber explicar lo que defiendes y por qué lo defiendes. ¿La pandemia crees que le ha dado importancia real al sector o simplemente esto ha sido algo pasajero? Yo creo que igual soy pesimista en esto, pero creo que es más pasajero de lo que puede parecer. Sí que parece que, como se miró a la agricultura, por los alimentos, ahora con Ucrania, la producción de los alimentos es un sector importante, pero mira, el ejemplo de que la agricultura importa muy poco en este país es la PAC. Ahora estamos en pleno debate, bueno, ya no, ya sea en plena reforma de la PAC, ya se ha debatido, ya se ha estructurado más o menos cómo va a ser, y al final es un montón de dinero, son casi 5.000 millones de euros al año, que se reparten de una forma muy nefasta. O sea, lo que os decía antes, para que os hagáis una idea explicada de forma rápida, si tú tenías una explotación en el 2002, se te da la ayuda en base a eso, da igual lo que estés haciendo ahora, da igual que tengas más o menos tierra, da igual que tengas más o menos ganado, da igual que haya cambiado, se te da en base a eso. Entonces, esa cantidad de dinero que viene de Bruselas, a fondo perdido además, la mayoría a fondo perdido además, utilizada de una forma tan ineficiente, da cuenta de lo poco que nos importa el sector o del poco caso que le hacemos, porque yo lo pienso, digo, joder, cualquier otra partida de dinero que viniera así, tanta cantidad constantemente y a fondo perdido, le daríamos mucha más importancia o intentaríamos repartirla con unos criterios mucho más, vamos, los que yo quiera, los que tú quieras, pero discutiríamos un poco más y nos meteríamos todos en esa discusión que lo que se hace con la PAC. Entonces creo que falta mucho
mucha educación al consumidor, sobre todo, o sea, porque tú cuando todos somos consumidores, yo creo que se nos tiene que educar desde pequeños en el colegio la importancia de la agricultura, lo importante, porque tú cuando hablas de agricultura y de producción de alimentos hablas de salud. Y claro, no es lo mismo producir de una forma que de otra, ni para el medio ambiente ni para lo que te comes. Entonces creo que hace falta más educación a los consumidores, que eso se hace de niños, y también el propio sector. Tenemos que comunicar mucho mejor lo que hacemos, enseñar lo que hacemos y hacerlo de una forma lo más atractiva posible para que la gente lo entienda, para que la gente se preocupe y para que nos entiendan también, porque en la sociedad en la que vivimos o te entienden lo que haces y cómo lo haces y por qué tienes ese problema, no te va a hacer caso nadie. Y ahora que justo estabas hablando de la PAC y que es un término que en los últimos meses la verdad es que hemos estado escuchando mucho, tanto para los que nos están escuchando como para nosotros, si nos podrías contar bien qué es y en qué beneficia al sector. Bueno, sí, tendríamos que estar aquí pues, horas, no sé, ¿no? un par de días. Yo te diría que la mayoría, la inmensa mayoría de agricultores no entiende bien lo que es la PAC. La PAC, ¿qué es? La PAC nace después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar la producción y suministro de alimentos, y ahora mismo lo que es una normativa de cómo producir los alimentos y como en esa producción de alimentos, como por ejemplo nosotros los europeos somos el sitio del mundo donde mejor se producen alimentos, de mayor calidad, trazabilidad, respeto al medio ambiente, etcétera, pero a la vez dejamos entrar alimentos de fuera que se producen de una forma totalmente distinta, muchísimo más baratos que los nuestros, y tenemos que competir de tú a tú, pues tiene una compensación, que es lo que la gente conoce, que la PAC es subvención, o sea, es ayuda a los agricultores. Entonces, principalmente es la reglamentación, pues cómo tenemos que producir, y luego la compensación a los agricultores, porque los europeos queremos que se cuide el medio ambiente de una determinada manera y somos nosotros los que estamos en contacto directamente, somos un poco, esa es la expresión que se utiliza, los jardineros de la Unión Europea, entonces tiene esa parte. ¿Cómo se estructura? Pues necesitaríamos lo que os decía antes, no un día y medio. Pero bueno, cada país tiene además ahora con la nueva PAC que va a entrar, cada país tiene su plan estratégico. La Unión Europea te dice, mira, quiero de estos objetivos de desarrollo que tenemos que marca la ONU, nosotros queremos que se cumplan, entonces tú haz un plan de cómo vas a aplicar la política agraria en tu país, justificándome que cumpla estos objetivos. Entonces cada país confecciona la PAC como le viene bien. Nosotros tenemos un sistema que está en dos pilares principalmente. El primer pilar es lo que se llama pago básico, que es un pago directo que le entra al agricultor en función de cómo lo ha confeccionado el Estado, da igual lo que hagas, lo que no hagas, entra ese pago. Ahora en ese pilar se ha metido una parte, va a ir según qué practicas, pues una rotación de cultivos determinada, una fertilización determinada y un plus te lo darán en base a eso. Y luego hay un segundo pilar, que es el que gestionan en nuestro caso las comunidades autónomas, que ese sí que es, mira, como en tu zona hay grullas que nos interesa que sigan viniendo, pero se te comen el cereal, pues para compensarte te vamos a dar X por hectárea. O los jóvenes que se quieran incorporar, les vamos a dar tanto por joven. O como estás en una zona de montaña, que no puedes hacer en tu zona una granja, porque entonces, claro, tienes menos posibilidad de desarrollo y te vamos a compensar de esta forma. Entonces la PAC es un poco eso, es muy complicado de explicar, pero básicamente es eso, es la reglamentación y cómo producimos y luego una serie de compensación, que eso es lo que yo creo que se hace horrible y que es lo que la gente conoce, las ayudas de la PAC, porque además las puede recibir cualquier persona, da igual uno que seas agricultor, que la puede recibir igual. Queríamos preguntarte, uno de los puntos que estuvo hace poco el sector como en auge mediático fue la manifestación que hubo hace un mes más o menos, que lo llamaron como manifestación de lo rural, ¿no? Fue así un poco ambiguo todo. Y queríamos preguntarte un poco qué opinión te merece la manifestación, porque creo que se intentó manipular un poco tanto de un lado como de otro. Y eso, y qué cosas tenía positivas de las protestas y qué cosas tenía que tú veas negativas. Bueno, yo la convocaba en las tres organizaciones agrarias, COAG, SAJA, IUPA y Federaciones de Cazadores, y una de Toros de Lidia, y yo soy de COA, como hemos hablado, pero yo no fui. Y además explicaba que no fui porque, por eso lo has dicho tú muy bien, esa ambigüedad que tenía la manifestación no me acaba de convencer. ¿Por qué? Porque el sector agrícola, ahora mismo, y además con todo lo que ha pasado en Ucrania y el problema de incremento de costes brutal y que nunca había pasado tan repentino y en tan poco tiempo, y todos a la vez, que tiene muchas cosas para reivindicar. O
O sea, hay explotaciones que tienen en serio problemas su viabilidad, a ver cómo acaba esta cosecha, porque depende de nosotros. Empezamos a gastar lo que decía en septiembre y cuando cosechamos y vendemos, pues ha pasado un año ya, ¿no? Entonces tiene muchas cosas para reivindicar y a la vez también el medio rural tiene muchas cosas para reivindicar, pero claro, si hablamos del sector agrícola o de agricultura y ganadería, pues agricultura y ganadería, no hace falta meter a nadie más. Si hablamos de medio rural, falta mucha gente. O sea, yo en el día a día es que interactúo con un montón de sectores o de colectivos que no estaban convocando esa manifestación. Entonces, pues eso me parecía una cosa muy extraña. Luego, no es lo mismo reivindicar una actividad económica o tu actividad económica, que la agricultura, para el que lo conoce, o sea, no solo es un medio de ganarse la vida, es que es tu forma de vida, que reivindicar la actividad cinegética, por ejemplo, que estaba convocando, que es más hobby que lo que os digo, que una forma de vida. Entonces ahí también me chocaba un poco. Y luego es que parece que por ser del medio rural tienes que estar sí o sí con unos determinados, o sea, coincidir con unos colectivos, y yo siempre lo digo, tengo mucha más afinidad con colectivos del medio urbano, con algún colectivo del medio urbano, que con alguno del medio rural. Entonces, bueno, yo no fui por esto, sí, lo que os digo, sí que hay muchísimos motivos para reivindicar, pero creo que la forma o los compañeros elegidos o son muy cortos o sobraban, una de dos. Entonces no me convencía y no fui. La verdad que por lo que vi fue un éxito de participación. Y luego también estamos en un momento muy delicado donde, jolín, se politiza demasiado muchos temas, politizamos todo. El otro día leía un estudio que decía que tú preguntas en la mayoría de los países cuál es la diferencia en la población entre personas, casi todos te dicen ricos y pobres. Los alemanes ahora dicen vacunados y no vacunados. Pues aquí en España decimos derechas e izquierdas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier tema lo politizamos y como pienses que es de derechas o pienses que es de izquierdas, el otro se pone en contra automáticamente, aunque le parezca bien. Entonces ahora vemos como la extrema derecha se apropia un montón de movimientos, y yo creo que en parte pasó, y que es muy peligroso eso, que con gritar, lanzar 4 mensajes y vociferar un poco, pues parece que salen de ahí. Y no me gusta tampoco esa etiqueta, ni de un lado ni del otro. De forma honesta y coherente hay un montón de problemáticas para reivindicar, seas de donde seas. Lo que os decía en Guagas es que estamos gente de todo el arco político, pero que coincide en la forma de agricultura. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen las cosas en estos momentos. Por eso yo decidí no ir, y ya os digo, COAG y Guaga iban y me parece estupendo, pero también la riqueza de las organizaciones es precisamente eso, que yo, aunque sea miembro, pues no fue y no pasa nada. Otra de las cosas que reivindicas mucho es el tema de las cooperativas. ¿Cómo funciona una cooperativa? Bueno, yo soy socio de una cooperativa de cereales Teruel, y siempre digo que sin la Guaga y la cooperativa pues difícilmente me hubiera podido quedar yo en el campo, porque sin nadie peleando porque se consigan cosas como el seguro agrario, el gasoil más barato, etcétera, etcétera, ni una cooperativa, que es una estructura en la que nos agrupamos productores para poder tener un poco más de poder, no podría estar. Las cooperativas, donde funcionan muy bien, son un ejemplo de dinamismo tremendo, pero donde funcionan mal se llevan por delante a una zona entera. Son una cosa muy interesante, pero, como os digo, muy delicada. Es una cooperativa. Antes, cuando mi padre me dice, cuando creamos la cooperativa, lo que hicimos fue, nos agrupamos como autodefensa. Nos juntamos para poder vender más caro, comprarnos barato. Dicen, los filtros de aceite del tractor, conseguimos bajar un 85% el precio de lo que nos cobraban los talleres de la zona. Yo creo que ahora eso ya está superado, porque ya tienes el volumen que tienes, que aún así eres pequeño en el mundo, y ahora yo creo que las cooperativas lo que tienen que ser son dinamizadoras de sus socios, de las explotaciones. Es decir, yo ahora, por ejemplo, con mi explotación de cereal de secano, con todas las posibilidades que tenemos ahora de mercado, de hacer cosas nuevas o cosas antiguas que ahora son nuevas, o productos diferenciados o transformar nosotros mismos, yo lo tengo limitado porque tengo la disponibilidad económica que tengo, la rentabilidad que tengo, etcétera, pero como cooperativa sí que lo puedo hacer, o sea, sí que lo podemos hacer, y ahí es donde las cooperativas tienen que funcionar y tienen que servir. Y lo que os digo, las cooperativas en muchos casos son estructuras como muy de dinosaurio, que van muy lentas a los tiempos que van, pero en otros casos sí que es verdad que son muy dinamizadoras, y aparte de agrupar volumen, hay que dar el paso de hacer cosas nuevas, de transformar tú, de crear tu marca, de posicionarte bien, de, aunque no hagas una gran producción, pero sí hacer algo de calidad, algo diferenciado, etcétera, porque si no, pues el mundo al final, hablando del cereal, cebada, los alemanes producen 10.000 kilos por hectárea y nosotros pues un año medio 2.500 kilos. Pues, si no lo haces un poco diferenciado, y la cooperativa es la que te da la posibilidad. Aquí comentabas también el tema de la cooperativa a la hora de establecer precios. Sí que es algo que yo creo que es algo que suscita mucha curiosidad, o sobre todo no se conoce, ¿no? ¿Cómo se fijan los precios de lo que producís? Buah, Otro día de programa. Es que, pero es un tema muy interesante, porque una de las reivindicaciones que hace el sector es precisamente esta de los precios, que yo siempre digo que decir o pedir que se fijen precios es un poco un brindis al sol, es como un deseo, es como desear que llueva, porque en el mundo en el que vivimos es muy difícil
que se pueda llegar a fijar unos precios, porque se habla, por ejemplo, vamos a fijar precios que no puedan ser inferiores al coste de producción. ¿Qué coste de producción? ¿El tuyo o el mío? Porque el de mi explotación es distinto a la de mi vecino, la de mi vecino al mío, porque cada uno tenemos un coste de producción distinto, porque tenemos una organización productiva distinta. Entonces, ¿cómo se fijan los precios? El problema que tenemos nosotros es que nosotros estamos produciendo una materia prima que es directamente para alimentación, pero que se especula mucho con ella. Las famosas commodities, el cereal, el trigo, el maíz, es una de las commodities. Nosotros ahora, por ejemplo, la cooperativa tiene ya que vender a futuros, es decir, tiene que ya comprometerse a ventas dentro de 3 años porque el mercado funciona así. Entonces hay un mercado que es el de Chicago, que básicamente sale todo de ahí. Luego hay 3-4 grandes supercompañías que manejan más de la mitad de toda la compraventa de productos agrícolas que se hacen. Entonces se acaban fijando los precios así, porque antes decías, mira, hay buena cosecha, precios más bajos porque hay más oferta, hay mala cosecha, precios más altos porque nada, no tiene nada que ver. Bueno, lo hemos visto con Ucrania, tiran una bomba en un pueblo pequeño de Vietnam y te repercute. Y claro, eso crea un problema que es que, lo que os decía al principio, que es muy difícil organizarse, porque cualquier día, para que os hagáis una idea, de forma muy rápida, hace 2 veranos, precios mínimos históricos de la cebada, estuvo en 130, 140 euros la tonelada. Ahora estamos casi en 400 euros la tonelada. Fijaros la multiplicación que ha habido por el camino. Entonces, nosotros una de las cosas que reivindicamos es que lo que sí que tiene que haber es un mínimo control, un mínimo observatorio, un mínimo algo, porque cuando tú, a alguien le puede parecer, pues como con todo se especula, los coches valen más, valen menos. No, porque provocas hambrunas. Acabas provocando hambrunas. Mira, de todas las transacciones que se hacen a nivel mundial de materias primas alimenticias, solo un 5% llegan a su destino, es decir, el resto es especulación. Compro un barco que sale de Rusia con trigo, ahora que está de moda Rusia, no llega a España porque a mitad de camino lo he revendido y le digo, bájate a Sudáfrica, tienes que descargar en Sudáfrica, pero es que antes de llegar a Sudáfrica ya lo ha revendido el tío que lo voy a comprar y dice, no, date la vuelta y sube a Italia. Y ese es el problema, que hablamos de alimentos y provocas, hace poco salía, ahora con el incremento de precios que ha habido, en África hay un grave peligro de hambruna porque la gente no puede pagar los alimentos y hay que entender que un país es una de las características de cuando eres considerado tercermundista es que no produces la cantidad suficiente de alimentos para tu población y para exportar. Entonces, claro, tienes que comprar. Los que son más débiles, están en una situación más débil, pues a cualquier variación sufren mucho. Cuéntanos un poco el tipo de ganadería que trabajáis y dónde se engloba dentro de otras, de esta dicotomía que ha surgido, de lo mismo que decías antes, de derechas, izquierdas, intensiva, extensiva, pues eso, que un poco dónde se engloba. Nosotros tenemos cerdos en lo que la gente llama intensivo, ¿vale? Lo que se conoce como intensivo, es decir, no pastan por el monte, los tenemos en granjas, pero claro, los tenemos en granjas con los máximos estándares de bienestar animal. Las granjas están totalmente informatizadas, es decir, la comida que tienen ellos es en base al peso, al crecimiento que tienen, al desarrollo que tienen. Cada día el ordenador la hace. Es totalmente sensorizadas, de gases, de ambiente, de ventilación. Cuando hace mucho calor se rocía agua para que no tengan calor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando se habla de macrogranjas o ganadería extensiva, parece que solo hay vacas pastando, 4 vacas pastando en un montón de hectáreas, o cerdos hacinados con problemas, que por cierto esas macrogranjas que se ven, yo siempre lo digo, que no dudo que haya, porque seguro que hay algún desarmado, como igual que hay gente de restaurante que explota gente, o talleres que no te cambian el filtro y te lo cobran, pero no sé qué rentabilidad tienen, porque con los estándares de calidad que tienen los mataderos, es que un cerdo de eso no se acerca ni a la valla del matadero. Pero bueno, nosotros lo que tenemos es, a través de la cooperativa y un grupo empresarial que hay aquí en Teruel, el grupo Tervalis, tenemos una integradora. La mayoría del cereal que producimos los socios de la cooperativa lo transformamos en pienso. Ese pienso va a las granjas que tenemos los socios de la cooperativa y socios de la integradora, a alimentar los cerdos. Se alimentan los cerdos y a la vez con los purines de una forma súper ordenada, que también la gente con eso tiene como una idea casi siempre equivocada. Es verdad que con el purín se han hecho barbaridades y se ha contaminado mucho, pero para nosotros el purín, para que os hagáis una idea, es una fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué tipo de tierra tenemos y cada cuba de estiércol, de purín, sabemos lo que contiene y lo aplicamos en base, el tractor va solo por el campo y en base a la velocidad que va, el tipo de suelo, etcétera, lo aplica de esa forma. ¿Qué hacemos con eso? Uno, ya no tenemos un cereal viajero, que Aragón era famoso por los cereales viajeros, porque al final producir cereal, como no se consume aquí, lo cargas en un barco y se va a no sé dónde, o se consume en Andalucía o donde sea. Y luego bajamos nuestra huella de las explotaciones. ¿Por qué? Porque casi la mitad de la huella climática de una explotación son los fertilizantes, porque es que los fertilizantes
pues son de una mina no sé dónde, que han ido a una fábrica en no sé qué otro país y han venido y han vuelto a venir en barco a tu país. Entonces nosotros bajamos la huella de tanto de nuestros animales como de nuestra explotación agrícola, porque la clave es hacerlo de forma conjunta y además aprovechando los recursos del territorio, aprovechamos todo. Luego los cerdos se sacrifican aquí en Teruel, que tenemos el matadero, sacamos los jamones y hacemos jamón de denominación de origen de Teruel, que creas un montón de puestos de trabajo, haces una imagen, ayudas a la imagen o a la marca de provincia, y lo que os digo, nuestras explotaciones, aparte de tener un plus de rentabilidad, jolín, aprovechamos aquí mismo lo que estamos produciendo. Mi padre siempre lo define como que en vez de vender un grano de cebada, acabamos vendiendo una loncha de jamón de denominación de origen. Yo, por cierto, siempre invito a todo el mundo a que venga a ver mi granja, mis amigos los llevo siempre porque estoy súper orgulloso de cómo están los animales. Hay que entender que es que entre extensivo y macrogranjas hay un montón de modelos. Garzón, por ejemplo, luego en una entrevista en El País hablaba de esto, o sea, rectificaba en esa parte diciendo, vale, hay modelos intermedios, y yo creo que el problema de ese momento fue que no se puede clasificar, hace falta mucho más tiempo que una entrevista, mucho más para clasificar o para hablar de un tema tan delicado, y que además se habla mucho desde el desconocimiento también, porque los agricultores y los ganaderos tenemos que enseñar más lo que hacemos, porque al final la gente luego ve un reportaje o le cuentan algo, que lo que os decía antes, que no dudo que exista, hay algún caso, y se piensa que eso es la norma, y para nada. Bueno, Marcos, y para ir cerrando antes de las preguntas finales que hacemos a nuestros invitados, justo estabas comentando ahora aquí en tu última intervención sobre esa idea de hacer provincia, ¿no?, con estos productos. ¿Algún producto aragonés que quieras reivindicar ahora aquí? Pues es que mira, Aragón al final tiene un montón de productos, desde empezando por el Ternasco de Aragón, que es quizás el más conocido, al jamón de Teruel, que también es otro. El jamón de Teruel, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros hacemos, no es un ibérico puro de bellota, que eso es otro mundo, pero sí que en relación calidad-precio es un cerdo, o sea, es un jamón espectacular, pero espectacular, porque es un jamón que te cuesta 90, 80, 90 euros, pero está buenísimo. O sea, no es el jamón serrano que la gente está acostumbrado, pero es un producto espectacular. Luego es que ahora, por ejemplo, con la trufa, tenemos mucha trufa, es un cultivo que se está poniendo de moda. Yo me quedaría con el jamón porque sí que tengo más a mano y el que producimos, y además yo en casa, pues jamón siempre hay uno, y no hay día que pase que no me coma. Y la borraja, yo siempre reivindico la borraja, que nadie no se come fuera de Aragón y de Navarra, y a mí es que es mi verdura favorita. La mía también, y a todo el mundo que la prueba le encanta, y cuando la ves pincha un poco, tiene pelos y es como dices, esto se va a comer, pero luego es delicada. Además, mira, la borraja es que te la puedes hacer con 1000 cosas, desde sola, con patatas o... Vale, y ahora te vamos a hacer, esto es una pregunta nueva que inauguramos contigo, o sea que eres nuestra cobaya. La anterior invitada del programa anterior, que fue Claudia González Crespo, nos dejó una pregunta para ti. Bueno, no sé para quién va esta pregunta, pero lo que querría saber es, si tuvieras que comer y beber en otro tiempo histórico, ¿a qué tiempo histórico te transportarías? Bueno, eso es complicado, ¿eh? Mira, lo pasarían muy, muy mal, pero en las cavernas se comerían algunos animales ahí un poco cuando empezara el fuego, que lo empezaban a calentar. A los que les gusta la carne se comerían algún bicho que estaría bastante bueno. No lo sé, ¿en qué tiempo viviría? Los romanos se lo montaban bien, por lo visto, no sé. Los griegos serían curiosos. No sé. Vale, o sea, entre las cavernas y los romanos. Sí, ahí estaría. Pues la siguiente pregunta de las que siempre hacemos es un pecado inconfesable, un producto de supermercado, un ultraprocesado que digas, mira, sé que esto no está bien, pero es que me encanta. Pues no sé si entra en eso, pero vamos, McDonald's de vez en cuando, no sé si se puede decir es como, más dices, no es una hamburguesa, no, es una otra cosa que es McDonald's. Es otra cosa. Pues ese sabor, pues yo qué sé, de vez en cuando tienes el antojo y te lo comes. ¿Eres de menú bueno o de hamburguesa de €1? No, además siempre menú Big Mac. Igual no he probado otra cosa en mi vida de McDonald's. Porque si vas al McDonald's es que tiene que ser un Big Mac, no lo sé, o sea. Sí. Y Coca-Cola siempre, y las patatas las normales, siempre. Y otra de las preguntas que siempre hacemos es que nos recomiendes una cuenta que tú sigas, puede ser de cocina o puede ser de tu sector, lo que quieras. Tractorista de Castilla, básicamente porque hace unas fotos súper chulas, las va poniendo casi a diario, ahora creo que se había tomado un tiempo de descanso, pero con lo poco que explique las fotos vas viendo muy bien cómo son las estaciones en el campo
día a día y cómo va cambiando y cómo van evolucionando los cultivos. Que aunque no sepas qué he cultivado, sí que en tu cabeza puedes ir construyéndote cómo va evolucionando el campo. Y vamos con la última pregunta, Adri. Pues sí, para cerrar ya, queremos que nos dejes una canción que te motive, una canción que te guste mucho, que uses currando, para que dejemos esto por todo lo alto. Bueno, pues he pensado en una que lo de motivar y por todo lo alto así no es la más motivadora, pero es una que he escuchado mucho Bueno. este invierno, ahora que hace unos días así un poco frescos, pues viene muy bien, y que además, por lo que sea, a mi hijo pequeño le ha encantado y siempre me la pide y la bailamos, aunque no sea muy de bailar, que es de Uncle Lucius, que es como un grupo de country americano, Keeps the Wolf Away. Es muy chula, es una canción muy chula, pero no es la más animada del mundo, ya os lo digo. Pero claro, vas con el tractor ahí, con el Claro, country y con tal, el y country, yo creo Va a que ser- te pega. vas a ser melancólico. Claro, claro. Pues nada, Marcos, muchísimas gracias. Hemos aprendido, yo creo que de los programas que más hemos Muchísimo. aprendido. Y, Joder, ya te digo. y nada, que un placer que nos hayas dado este ratito. Nada, al revés, muchas gracias a vosotros. Y si ya sabéis, si tenéis algún día una maratón de 2 horas en Twitch, hablamos de la... Vale. Yo creo que competiríamos con Ibai, ¿eh? Ibai jugando y nosotros hablando de la PAC a nivel de audiencia. Ahí iría. Igual alguno menos nosotros, pero bueno, ahí iría. Nah, qué va. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. For the next few years, Dad was sick as a dog, but he made a recovery just to spite the odds. The settlement came and we moved out of town where the sky is in heaven. Bueno, Javier, mucha información que procesar después de Joder, esta ya última ves. entrevista. Pues sí. A ver, debemos decir que teníamos pensado hacer otra entrevista, además de la de Marcos, por ver un punto de vista un poquillo diferente, pero al final ha habido un problemilla de agenda, así que tocará dejarlo para otra ocasión. Pues sí, pero con quien siempre conseguimos cuadrar agendas con nuestro querido tabernero, ¿no? Que vamos... Ramón tendrá tierra seguro. Es que el Ramón luce terrateniente, ¿eh? Hombre. Eso es así. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos para allá. Hey, ho, Ramón, te cuentas cosas raras, te invita a una cerveza, estás en la taberna de Ramón. ¿Qué pasa, Ramón? Hola, Ramón. Buenas tardes, queridos míos, ¿cómo estáis? Muy bien. Impacientes, que a ver por dónde nos sales. Tenéis razón, soy un auténtico proyecto de terrateniente, pero me he quedado en humilde tabernero, la verdad. Pero tengo que deciros que no he agachado el lomo en el campo, nunca. He agachado el lomo pues para sacar los vasos de Del lavavajillas del bar, porque para otra cosa, pero no. Pero me he informado y os traigo historias bastante calentitas. Caliente, 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 Bueno, chicos, y ahora os voy a preguntar a vosotros, finales de abril, principios de mayo, ¿qué sentís? Pues que llega el picorcito, ¿no? El calorcito. Yo ya empiezo a sudar como un cerdo en esas fechas. Pues a mí me dice trashumancia. De mi tierra traigo el hambre, en tu tierra abierto mi sangre, de mi tierra te lo llevaste, todos somos trashumantes. ¿Sabéis lo que es la trashumancia? No. Yo sí, porque mi abuelo de pequeño, de adolescente, digamos, 20, 18 años así, Considerando pequeños a gente que ya puede votar. no, entre adolescente y 20 años, esa edad aproximada, hay adolescentes de 20 años, y de 30 y de 40 también, y de 50 y pico también. Y eso, y mi abuelo contaba que iba a Valencia con los pastores de mi bisabuelo. Pues para Adrián, que no lo sabe, básicamente es el movimiento del ganado, ¿vale? Es mover el ganado desde temperaturas más frías a desplazarlo a temperaturas mejores cuando hace más calor, y cuando hace más calor en las zonas de abajo, cuando es verano, pues se sube el ganado hacia arriba para que esté más fresquito. Esto ya, la transhumancia ha desaparecido, ¿vale? Pero sí que nos ha dejado un legado que es su aportación en la gastronomía, ¿vale? ¿Sabéis quién es Alfonso X? El sabio. Bueno, pues aparte de ser el sabio, Y una universidad también, ¿no? Pasaron los años y Alfonso el rey sabio comprendió que su reino quería más diversión. al tener tanta importancia la transhumancia en su época, lo que hizo fue organizarla a través de la Mesta, que era la organización más rica de Castilla.
Entonces, lo que hizo la Mesta fue unir la dieta del pastor y el jornal, lo que se le pagaba. ¿Y qué se les pagaba? 2 libras de pan diario para que se lo comieran. Y luego, para completar la paga de que solo comían pan los pobres, pues a veces les daban un poquito de leche, les dejaban sacrificar alguna oveja, porque no solo del pan vive el hombre, ¿no? También habrá que tomar un poquito de mandanga. O sea que no estaban a mesta puesta. No iban a mesta puesta. Bueno, pues Perdón. esta comida, esta ropería, llamémoslo, que era como se llamaba en la época, estaba dirigida por el ropero mayor, que era el que se encargaba de repartir la comida y era el que distribuía, pues eso. Y devolvía los abrigos también, ¿no? Les daban el ticket cuando bajaban y les devolvía el abrigo cuando iban para el Cuando norte. se iban del pueblo. Me encantaría que hubiera un ropero de la Mesta en la mitad de España. Un ropero gigante ahí que separa el sur y el norte. En lugar de Despeñaperros para abajo, del ropero para abajo. Pilla el camión cargadito garrafón y por Despeñaperros se despeña. Pues esto, al ropero, aparte de guardar el abrigo o dárselo según donde fueran, pues también era el encargado de repartir la comida, de repartir los granos y la harina para hacer el pan que se les pagaba. La dieta más habitual de los pastores de la trashumancia, pues era las sopas de pan, un poquito de queso, de embutido, las migas, porque se hacían con pan, que casi siempre eran sin nada. Las llamaríamos migas viudas. Por eso las migas son una cosa que aceptan de todo. O sea, es un plato que acepta de todo. Por lo que llevases, lo que tú tuvieras. Migas con jamón. Migas con sardina. Lo aceptaba todo. Migas con huevos Benedict. Con foie, por ejemplo. Sería típico en aquella época, seguro. Correcto. Migas con caviar. También. Migas con reducción del Pedro Ximénez. Todo. O sea, la tendríamos de todo. Migas con vinagre de Modena también. Morder un hueso en el bacon, otro pistacho cerrado, los que pronuncian pizza, foto con ojos cerrados. Cuando no se cocía pan, pues el ropero, que era el que les preparaba la comida y les daba la mandanga, aparte del abrigo, bueno, pues les preparaba unas gachas, tortas de gazpachos manchegos. Un día que se daba bien, pues una caldereta de cordero, dependiendo. El ropero hacía la función de tanto de pagar como de distribuir la comida, como en ocasiones de prepararlas. Y esta es la historia de la gastronomía en la trashumancia. ¿Cuánto sabes, Ramón? Cada vez lo intento más. Ahora, en vez de saberlo, lo que voy a hacer es, como hace mucho que no traemos una receta, más en concreto Es una desde el indirecta, programa eso. 2... Hombre, yo no soy cocinero, soy tabernero. Capitán, soy capitán. Soy capitán. Me voy a proponer yo aquí explicar una receta que hice hace relativamente poco y que también es comida de ganaderos. Según la tradición oral, esta receta la hacían entre ganaderos, juntándose todos y llevando pues un poquito de todo lo que tenían en casa. Os vengo a hablar hoy del arroz a la zamorana. Zamorana, zamorana, no te alejes más de mí. Si tú te vas de mi vera, mi vida es una nevera y de frío voy a morir. Este plato, que sepáis, bueno, como su propio nombre indica, radica en Zamora, más propiamente en la comarca de Aliste, pero ya es común a toda la provincia de Zamora. Zamora, que está cerca de Valladolid, que fue capital de España. Correcto, de 1600 a 1606. Pues que sepáis que este plato os traigo la receta para que sepáis cómo se prepara, ¿vale? Esto en una cazuela de barro se pone al fuego. ¿Y qué echamos? Primero, pues un pequeño sofrito. Se echa un sofrito con cebolla. La receta tradicional tiene nabo, ¿vale? Con este sofrito. Pero bueno, se puede hacer también con pimiento y ajos, si quieres. Y luego, ¿qué se le echa a esto? Pues las partes menos nobles del cerdo, de la matanza, lo que nadie quería. La manita, el morro, esa orejita. Y luego también, pues bueno, se le puede añadir chorizo, se le puede añadir pues un poco lo que tenías. Como ya os digo, es una receta muy comunal. Cada uno va poniendo su cosita al plato. Todo eso se cuece y luego se echa el arroz con un poquito de agua. El arroz al horno de
de Castilla, vamos. El arroz al horno de Castilla. De hecho, me voy a atrever a decir que es una de las primeras recetas de arroz que está registrada en un libro de cocina de 1890 llamado El Practicón. No quiero decir que sea la primera reconocida de la historia, porque no quiero que se ofenda a nadie, amantes del arroz. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas con arroz, más que yo. Siguiendo con la investigación, claro, al final decías, joder, claro, esta gente solo hacía esta comida, no desayunaba. Entonces yo, con lo que nos gusta a nosotros desayunar, ese pinchito de tortilla, Adri los huevos benedictinos, joder, estamos en este mundo de instagrameable, ¿no? Yo qué sé, pues ¿qué desayunaba esta gente del campo, estos campesinos? ¿Qué desayunaban? ¿Vosotros qué queréis que desayunaban? Migas. Y panceta. Tostada de panceta. Yo no me acuerdo que desayunaban mis abuelos, tío. No me acuerdo. Pero yo creo que no desayunaban muy fuerte y luego almorzaban. Claro, yo, fíjate, tengo la historia de mi padre, que era enfermero en un pueblo en Medina de Río Seco, pasaba consulta en otro, que era Montealegre, y había dos señores que tenían 102 años, que se llamaban Fortunato y Fortunata, y desayunaban todos los días una ensalada de tomate y ajo. Y duraron hasta los 102 años. Sí. Fortunato y Fortunata. Y encima con la voz súper aclarada. Pues seguro. Y se darían unos besos después de desayunar estupendos. Pero como los dos olían, eso es legal. Claro. Ajo y aceite, ajo, aceite, ajo y aceite, ajo, aceite, ajo y aceite, ajo, aceite, ajo, aceite, nena. Pues siguiendo con los datos, voy a referirme a unos escritos que están en el libro Comidas Profesionales, en el apartado de Pastores y Labradores, que es de 1951. Se refiere a lo que desayunaban, pues en la meseta castellana era aguardiente y pan. O sea, el desayuno de los campeones. El desayuno de los campeones. Se le podría llamar panguardiente. Panguardiente. Mamá, ponme un panguardiente. No me sientes, soy aguardiente. Necesito tu beso urgente. A este desayunito, en Palencia, lo llaman echar la parva. Y en Salamanca, echar la sosiega. Y si lo hiciésemos nosotros ahora sería echar la pota, seguro. Echar la pota con el aguardiente. A ver, no es el desayuno más nutritivo, ¿no? Pero sirve como para matar el gusanillo. Joder, te levantas a las 5 de la mañana y dices, pues pan y aguardiente, porque esto o lo veo con otros ojos o no sé cómo lo voy a afrontar, ¿no? No hay nada que hacer. Pues el desayuno habitual era la sopa de ajo con torreznos. Vale, me gusta. Felicidad absoluta. A Torrezno de Soria. Un saludo a Torrezno de Soria. Por favor, patrocinadnos ya. Y luego en verano nos encontramos con pimientos fritos y alguna fruta para desayunar. Y luego, en la época de siega, que era una de las que más se curraba, a eso de las 11 ya se desayunaba, bueno, ya se comía, ¿vale? Que volvían a meter en la dieta los torreznos, una tortilla de patatas con bacalao, patatas con cebolla y bueno, pues esto siempre acompañado de un buen pan candeal, ¿vale? Que es una auténtica maravilla. Entonces, al final, todo lo que estamos consumiendo ahora y que nosotros apreciamos, ya en el campo se ha trabajado desde hace mucho tiempo. Comidas calóricas, fuertes, duras, pero que están, que son para gastarlas con el esfuerzo que tiene el campo, ¿no? Claro. Totalmente justificado, sí. Claro, nosotros ahora mismo, ¿qué mérito tengo yo ahora mismo comerme un torrezno? Claro, No es que tengo yo me como mérito. un torrezno y luego hago 500 pasos diarios, pues claro, fatal. Claro, o sea, es que ese torrezno es la piedra con la que tú te tropiezas. Sí, una Pero y otra vez además. Claro, no me pero importa. si cultivaras tomates en el Perelló, pues no pasaría nada. Serían tus barritas energéticas. Dame torreno que quiero morir, dame torreno. Antes prefiero la muerte que no comer de eso, dame torreno. Déjame vivir. Así que nada, en conclusión de mi sección, yo os animo a que desayunéis agua con pan, o sea, aguardiente con pan, también un poquito de agua para aclarar la voz, que visitéis Zamora y que hagáis la transhumancia. Pues oye, un resumen de maravillosos. Y se nos ha olvidado de hablar de una cosa mítica de los pastores, que era el porrón de vino. ¿Sabéis beber del porrón? Sí, Sí. me encanta. En Valencia es que te enseñan al nacer. En Valladolid había un bar que se llamaba La Porronería,
Y la gente, tío, bebían porros, iba a decir, bebían porrones y era muy divertido. En Valencia, en algunos sitios de almuerzo es típico, ¿no? El cerveza en porrón. Sí, en muchos sitios y en la mayoría si lo pides lo tienen. En la cantina, por ejemplo, lo tienen así. Yo me acuerdo cuando no llevaba barba, ni bigote, ni pollas. Cuando no eras moderno, ¿quieres decir? Hacía que me cayese el vino desde la frente por la nariz a la boca. Era un profesional de eso. ¿Hacías TikTok Challenge? Ya. Hacía TikTok Challenge. Antes de 20 incluso. Buah. Y otra mítica era que te ponías el brazo estirado al lado de la boca y hacías que el líquido cayese desde la muñeca hasta tu boca. El circo del sol presenta a Javier Cirujeda, ¿eh? Sí. Era como Salma Hayek cuando se echa champán en Abierto hasta el amanecer por la pierna. Era igual de sexy. Era lo mismo. Nadie a los porrones, ¿eh? Asunción, echa media de vino al porro. Asunción, echa media de vino al porro. Nada, después de esta charla sobre porrones, para finalizar, Ramón, ¿te has preparado canción o tampoco? Yo creo que te las preparas y nos dices que no. No me las preparo, pero me la voy a lanzar, ¿vale? Venga, barras. A la agricultura y a la ganadería se lo tenemos que agradecer, porque gracias a ellos nosotros comemos muy bien. Vale. Hasta dentro de 15 días. Os queremos. Por fin es domingo y ya llega la picaeta. Cógete el vermú y vente pa' la picaeta. Con 2 foodies y medio que ya están por aquí. Y con nadie a los fogones la picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti.